Ahí ya. Bueno, entonces con esta introducción, yo soy el doctor José Carlos Revilla, soy oncólogo clínico de la promoción 1995, los orchismos, así nos decían en esa época. Actualmente trabajo en el Hospital Daniel Arcides Carrión como oncólogo, miembro del Departamento de Oncología del Hospital Daniel Arcides Carrión. Les presento a mi hospital, orgulloso de mi hospital. Nosotros estamos en el sótano, en el piso 1, en la parte externa. Es un hospital bastante enorme, que tiene una gran cantidad de patologías oncológicas que se prestan para todos los escenarios. Vamos a hablar un poco entonces sobre fisiopatología del cáncer de próstata, que en realidad, de repente el término más moderno con el que lo encontremos sea como los landmarks, los puntos claves dentro de la evolución del cáncer de próstata, ¿no? Veamos un poco sobre la historia natural del cáncer de próstata. El cáncer de próstata, en sus inicios, es una enfermedad eminentemente locorregional. El cáncer de próstata surge en la próstata y se disemina eminentemente a la región ganglionar. Es decir, en sus etapas tempranas el cáncer de próstata es curable con la mano de un cirujano. Pero la siguiente etapa dentro del desarrollo del cáncer de próstata es que inevitablemente el cáncer de próstata suele recurrir en el tiempo. Por determinadas variables el cáncer regresa. Eso lo conocemos nosotros como recurrencia bioquímica. La recurrencia bioquímica es un fenómeno en donde bioquímicamente tú detectas que la enfermedad está retornando, pero por imágenes no la puedes controlar. Entonces, desde el momento que el paciente hace una recurrencia bioquímica, en los tiempos ya se empiezan a marcar. En promedio, 8 años después el paciente va a hacer su primera metástasis y 13 años después de la recurrencia bioquímica el paciente va a fallecer. Entonces, tienes esos puntos para tu historia natural. ¿Qué más hace el cáncer de próstata en su historia natural? El cáncer de próstata es una enfermedad eminentemente con metástasis ganglionar y ósea. Rara vez el cáncer de próstata suele dar metástasis visceral. Encontraremos algunos subtipos de cáncer de próstata que sí lo hacen, pero eminentemente el cáncer de próstata por historia natural es ganglionar y óseo. Y así lo encontrarán ustedes en su clínica. Pero veamos un poco de forma panorámica la historia natural del cáncer de próstata. Recordemos, en sus inicios el cáncer de próstata es regional, es localizado. Recordemos esa palabra, es un cáncer de próstata localizado, por lo tanto curable. Y luego tenemos un escenario en donde hay recurrencia del PSA, el PSA empezó a elevarse, pero no está metastásico y está sensible a la castración. Eso es un segundo escenario, recurrencia bioquímica, no metastásico, sensible a la castración. Luego en las siguientes diapositivas iremos hablando un poquito más, pero el cáncer, una vez que ya recurrió, inevitablemente va a progresar y va a acabar con la vida del paciente. Entonces viene un segundo escenario, en donde nuevamente empieza a elevarse, pero esta vez ya es resistente a la castración. Ya no obedece al control de fármacos que bloquean la producción de testosterona. Inevitablemente, desde ese punto, hasta que el paciente fallece, más o menos son 2 años. Inevitablemente va a llegar a la muerte. Entonces, si quieres dividir la historia natural del cáncer de próstata, tienes un cáncer de próstata localizado, una recurrencia bioquímica no metastásica sensible a hormonas, una metastásica todavía sensible a hormonas y una metastásica resistente a castración, que es la última etapa. Si se dan cuenta, va cambiando. Y iremos viendo en las siguientes diapositivas cómo eso se produce. ¿Cuáles son los conceptos claves dentro del comportamiento del cáncer de próstata? Primero, lo que se tiene que reconocer es que el cáncer de próstata está formado o es un cáncer inteligente. ¿A qué se refiere eso? La inteligencia, obviamente, no entendida desde el punto de vista social, ¿no? La inteligencia se entiende desde el punto de vista biológico. El cáncer de próstata es un complejo, es una neoplasia muy compleja que tiene una gran capacidad de adaptarse y adaptarse a los múltiples tratamientos que tú le indicas y siempre salir adelante. El reconocer que el cáncer de próstata es complejo, heterogéneo y adaptativo nos obliga también a reconocer que nuestras estrategias de tratamiento tienen que ser así. Un profesor de oncología, el doctor Luis Casanova Márquez, nos decía: el cáncer de próstata es una fuerza más, el cáncer en general es una fuerza más de la naturaleza. Es como un terremoto, como un maremoto que tú no lo puedes parar. Si se inicia y se desboca, ya no lo puedes parar. Es una fuerza más de la naturaleza. Entonces, ¿y qué es lo que tiene expresado el cáncer de próstata? El instinto de conservación de la especie desbocado y descontrolado.
Entonces, estas estrategias nos obligan a reconocer que el tratamiento también tiene que ser diferente. Entonces, el primer concepto es el cáncer de próstata es inteligente y adaptativo. El segundo, el cáncer de próstata es heterogéneo. Y es heterogéneo desde que nace. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han visto una biopsia de un cáncer de próstata en la época de patología o el resultado de una biopsia de cáncer de próstata? Ustedes reconocen que hay una palabra que es el Gleason, que es el grado de agresividad. Y si ustedes recuerdan, el Gleason tiene dos números, 3 más 4, 4 más 4, 5 más 4. Se expresa más o menos desde 6 hasta 10, ¿no? En sumatoria. Pero siempre hay dos, y no se han preguntado, ¿y por qué hay dos números? En realidad esos dos números se refieren a los patrones más comunes de agresividad de los grupos celulares, más comunes. O sea, ¿quiere decir que hay más de dos patrones de células con diferente comportamiento agresivo? Sí. Inclusive el cáncer de próstata que tiene 3 patrones de agresividad. Entonces no estamos hablando de un cáncer de próstata. No, estamos hablando a veces hasta de 3 cánceres de próstata. Y estamos hablando solamente de una biopsia en el momento del cáncer de próstata localizado. Entonces, el Gleason te refleja eso. Por ejemplo, Gleason 5 más 3. ¿Qué significa? Que el patrón más común es 5. 5 es el grado de más agresividad biológica. O sea, tienes un gran componente de Gleason 5, de agresividad 5, y luego tienes un cáncer, un porcentaje de Gleason 3. Es decir, hay 2 patrones. Y si ustedes se preguntan, y cuando te da metástasis al ganglio, ¿qué metástasis te dio? ¿Cuál de los 2 patrones te dio? ¿Qué quisieras que te dé si tú pudieras elegir como lugar de metástasis? ¿Qué quisieras que te dé metástasis? ¿El patrón de Gleason 5 o el patrón de Gleason 3? Obviamente el 3, de ganador, pero no siempre ocurre así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el cáncer de próstata es heterogéneo desde que nace. Tienes un paciente, que es típico del Hospital Carrión, un paciente que viene, que ha tenido años de PSA muy pequeño, menos de 10, y que luego empieza a elevarse. Y se eleva hasta valores 9.000, 10.000 de PSA. Y tiene gran componente de enfermedad ósea, totalmente tomado los huesos, y es generalmente una persona de 80 años, el abuelito de la casa. Pero por otro lado, tienes un paciente que tiene gran componente óseo, gran componente visceral, hepático, pulmonar, pero tiene poco PSA, 60 de PSA, y tiene 53 años. Oye, entonces, ¿cómo es que tengo 2 pacientes? A veces inclusive se da en la ironía que se presentan en cuartos pegados, ¿no? En el mismo pabellón. En una cama tienes un varón de 57 años con un PSA de 60, con gran componente visceral, adenocarcinoma de próstata, y al otro lado, un viejito de 80 años con PSA en 9.000 y con gran metástasis ósea sin tocar vísceras. Entonces tienes 2 enfermedades totalmente diferentes. Esa expresión que les hablaba de la patología llega hasta la clínica, ¿no? Pues tienes el segundo concepto en cáncer de próstata. El cáncer de próstata es heterogéneo. Y luego tienes otro concepto dentro del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es multifocal. Se ha tomado biopsias y se ha evaluado la parte genética de cada una de las biopsias. Ustedes recuerden, la próstata generalmente tiene un ápex, su base, la zona de transición. Generalmente esta es la zona de transición. Si tú tomas biopsias del lado derecho, comparas con el lado izquierdo, genéticamente son diferentes. Tienen diferentes patrones de expresión genética. Diferentes genes son los drivers o los que conducen su estado mutacional. Entonces, es complicado. Entonces, tengo el Gleason, tengo la expresión clínica, genéticamente tengo diferentes. Y este concepto de heterogeneidad multifocal surgió en riñón. En el año 2010, 2011 se publicó en New England un famoso artículo, que es uno de los artículos más famosos, la heterogeneidad en el cáncer, que surgió en riñón. Un patólogo biopsió el riñón en el polo superior, riñón tumoral, polo superior, polo inferior, metástasis en el hígado, metástasis en el pulmón, metástasis en el hueso. Biopsió los 4 y hizo paneles genéticos. Los 4 son totalmente diferentes. Entonces, ya que ahí surgió el concepto. Y se ha empezado a buscar si esa heterogeneidad, esa multifocalidad se expresa en otras neoplasias. Sí, cáncer de próstata la expresa en gran medida. Entonces, si ustedes ya se dan cuenta, desde este momento ya se van dando cuenta que no es la simple definición del paciente varón con cáncer de próstata, que no te dice nada en realidad. Gleason 5 más 4, bueno, te dice un poquito, pero tampoco no te va diciendo nada, necesitas más información. Entonces, este es el tercer punto.
Bueno, desde el punto de vista metastásico, ¿todos los cánceres de próstata metastásicos son iguales? No. Es preferible que tengas eminentemente metástasis ganglionar a que tengas metástasis visceral. Una metástasis visceral en promedio vive 13 meses en promedio y una metástasis ganglionar alrededor de 31 meses. Genéticamente son dos enfermedades diferentes. Entonces, si tú tienes un paciente con una enfermedad eminentemente ganglionar, oiga, señora, tranquila, porque podemos hacer algo todavía por él, podemos intentar una serie de tratamientos y sé que le puede ir bien. Pero si tiene gran enfermedad visceral, hepática y pulmonar, yo sé que las cosas están mal, ¿no? Entonces, se va expresando un poco más. Esta heterogeneidad que hemos hablado, esta inteligencia, esta capacidad adaptativa, esta multifocalidad, ¿tiene implicancias en el tratamiento? Sí. En el año 2016 se lanzó la primera advertencia, ¿no? Todas estas publicaciones anteriores nos mostraban que los tumores avanzados pueden tratarse con estrategias de combinación, potencialmente explotando la heterogeneidad intratumoral. Es decir, si tú sabes que tu cáncer de próstata es heterogéneo, tiene 2 o 3 patrones, ¿qué te convendrá utilizar como estrategia terapéutica? ¿Solo una droga, 2 drogas, 3 drogas? Obviamente, si utilizo 2 drogas tengo más opciones de controlar la enfermedad. Entonces, a partir de esto, todas nuestras combinaciones de tratamiento son de 2 o 3 opciones. Radioterapia más hormonoterapia, quimioterapia más hormonoterapia, un biológico más hormonoterapia. Utilizo 2 o 3 combinaciones. En la época, en la década de 60 o 70 solo utilizaban una combinación. Castración, listo. Bicalutamida, listo. Pues nos hemos dado cuenta que el tratamiento tiene que ser basado en la fisiopatología de la enfermedad. Bueno, hablemos un poquito sobre el receptor de andrógeno, que es la vedette dentro del cáncer de próstata. El receptor de andrógeno, o la importancia de la testosterona dentro del cáncer de próstata, empezó alrededor del año 1966 y este urólogo, Charles Huggins, fue un premio Nobel de medicina porque demostró que existen enfermedades que se pueden controlar con la manipulación hormonal. Él hizo la primera orquidectomía, es decir, la extracción de los testículos del paciente, por lo tanto le quitas la testosterona, le quitas el combustible a la neoplasia y puedes controlar la enfermedad. Y se hizo así, pero por un tiempo nada más. Luego la enfermedad salta, avanza y empieza a cambiar y tú tienes que adaptarte a eso. El cáncer de próstata tiene una adicción a la testosterona. Ustedes habrán escuchado esto en cáncer de pulmón, la adicción oncogénica para una proteína de membrana. En cáncer de próstata existe la adicción a la testosterona. Si tú manipulas la testosterona, ese paciente lo puedes controlar. ¿Cómo se manipula la testosterona? Ya lo iremos viendo más adelante, pero ya ustedes lo van imaginando, ¿no? Desde el eje hipotálamo hasta la suprarrenal, hasta el testículo. Tengo varias opciones para manipular y depletar de testosterona a ese ser. Pero la mala noticia es que no todo el cáncer de próstata se explica por la testosterona. Hay otros mecanismos que también lo explican, y esos son los que utiliza el cáncer para, cuando tú por eso lo expones a un tratamiento lleno de sustancias que depletan la testosterona, el cáncer de próstata encuentra una salida. ¿Cómo se sintetiza la testosterona? Bueno, la testosterona se sintetiza en la glándula suprarrenal a través de una degradación enzimática del colesterol, y estas enzimas que participan yo las puedo bloquear. Entonces, si yo quiero disminuir la testosterona, yo utilizo una serie de enzimas, sustancias que bloquean enzimas, fármacos como abiraterona o bicalutamida, que bloquean la síntesis de la degradación del colesterol, por lo tanto no hay testosterona. Si no hay testosterona, obviamente el cáncer se apaga por un tiempo. El eje gonadal, ustedes ya lo conocen de sobremanera, toda la orden de producción de testosterona empieza en la región, en la corteza cerebral, hipotálamo, glándula, la hipófisis y todo lo demás. Ustedes lo conocen bastante bien. El receptor de andrógeno y el receptor de estrógeno son probablemente dos de los receptores que tienen mayor control en tu organismo. Y yo venía pensando acá y cómo explicarles un poco con una metáfora esto, ¿no? O sea, si tú tienes algo tan importante en tu cuerpo como el receptor de estrógeno o el receptor de testosterona, ¿tendrás solo un control para ellos o tendrás múltiples controles? ¿No? Como el ejemplo, si tú quieres cuidar al aeropuerto de Lima, tú vas a tener una serie de estrategias de control: aviación, naval, batería antiaérea, policías encubiertos, porque para ti es importante esa sustancia o ese escenario. El receptor de andrógeno, al igual que el receptor de estrógeno, tiene una serie de controles más complejos que los otros receptores.
El receptor de andrógeno generalmente atraviesa la membrana, en la membrana se une a su complejo de receptor y empieza a penetrar hacia el núcleo. En el núcleo va a tener una serie de coactivadores o coinhibidores que lo van a permitir funcionar de manera positiva o negativa en la célula, ¿no? Y vemos ahí, hay una serie de proteínas que van sumándose para que el receptor se una y funcione como un factor de transcripción nuclear. El receptor en membrana, o a través de la membrana, el receptor ni siquiera tiene un solo ligando, tiene múltiples ligandos. O sea, ese receptor no solo es estimulado por la testosterona, se estimula por el estrógeno, el factor de transcripción beta, hay una serie de factores. O sea, la célula tiene múltiples formas de cómo estimularlo, cómo bloquearlo, múltiples puntos de control. Entonces, todo eso hace complejo al cáncer de próstata, ¿no? Veamos un poquito sobre el cáncer de próstata localizado. Siempre nos han explicado, y ustedes cuando estén en medicina interna o en fisiología les van a decir, el cáncer de próstata, a mí me lo decían mucho, ¿no? El cáncer de próstata, no te preocupes, te vas a morir de cualquier otra cosa, pero el cáncer de próstata no te vas a morir. Bueno, ese concepto es equivocado. Ese concepto se refiere solo al cáncer de próstata no letal. ¿Cuál es el cáncer de próstata no letal? El del abuelito de 80 años con un Gleason 6, 3+3 y con un PSA menos de 10. Probablemente ese es el cáncer de próstata no letal. Pero ese cáncer de próstata no letal, ¿cuánto vemos nosotros en oncología? Yo 0%, a mí no me llega. Probablemente en el urólogo se queden, porque no requiere mayor tratamiento. Pero son cada vez más raros. La gran mayoría de pacientes que tienen de Gleason 6 para arriba lo consideramos cáncer de próstata localizado letal. El cáncer de próstata localizado letal tiene múltiples clonas, tiene un comportamiento desde cómo surge el cáncer de próstata letal. Se pensaba que surgía a partir de Gleason, de patrones de Gleason alto. No, pero se ha descubierto que surge también de patrones de Gleason bajo. Es decir, un paciente que tiene ahora un cáncer de próstata no letal, en el futuro puede cambiar y puede aparecer un cáncer de próstata letal. Más o menos 20% de los pacientes que tienen un cáncer de próstata letal se van a convertir a la vuelta de años en un cáncer de próstata resistente a la castración. El escenario de resistente a la castración es el escenario último del cáncer de próstata y es el escenario en donde ya la sobrevida del paciente es menos de 1 año o 2 años. Pues estamos hablando ya de última etapa dentro de la historia natural del cáncer de próstata. Bueno, el cáncer de próstata cuando es metastásico, imaginémonos que tenemos un paciente con metástasis ósea por cáncer de próstata. Inicialmente el cáncer de próstata es un escenario hormonosensible. Inicialmente responde a la manipulación hormonal. Es decir, tú bloqueas la testosterona y lo vas a controlar. Y te vas a sentir feliz porque ves que su PSA cae, el dolor le calma y el paciente que está postrado se levanta. ¿No? Pacientes que tienen 7000 de PSA, solo cortándole la testosterona, castración química o quirúrgica, llega a PSA de menos de 1, de 7000 a 1 en 3 meses. Entonces sí funciona por un tiempo. Lamentablemente el cáncer se adapta, aprende a crecer en un ambiente de depresión de testosterona y muta. Entonces el cáncer de próstata hormonosensible tiene una serie de mecanismos de control endocrino. Tienes a partir de la castración testicular o química o quirúrgica, con análogos de GnRH o antagonistas. A nivel de la suprarrenal, tengo fármacos que pueden bloquear la cadena enzimática de conversión de colesterol a testosterona. Tengo bicalutamida, glutamida, flutamida, bigaterona. Luego tengo fármacos que actúan de manera intracelular. Tengo enzalutamida, por ejemplo, que bloquea la internalización nuclear del receptor de testosterona con la testosterona. Recuerden que la testosterona, el receptor de testosterona está en el núcleo, en el citosol, disculpen, se une a la testosterona y tiene que entrar al núcleo celular. Y una vez en el núcleo celular, funciona como receptor, como factor de transcripción. La enzalutamida bloquea la internalización hacia el núcleo del complejo receptor testosterona. Entonces tengo muchas formas de manipulación hormonal en un cáncer hormonosensible. Y esas las utilizamos en la práctica. Pero el tema es más complejo, pues, ¿no? Lo que les hablaba al inicio. El receptor de testosterona es promiscuo, tiene muchos ligandos. Su principal ligando es la testosterona, pero también utiliza el colesterol, factores de crecimiento. Entonces es un receptor promiscuo y eso es lo que la célula requiere para controlarlo, ¿correcto? Luego tienes
fármacos que evitan la transcripción hacia el núcleo, la translocación hacia el núcleo, y fármacos que intervienen o puntos de control durante el fenómeno mismo ya de la expresión nuclear, ¿no? Activadores o inhibidores. Entonces tenemos varios fármacos, ¿no? O sea, si yo sé la fisiopatología del receptor, yo sé cómo bloquearlo. Si tiene varios ligandos y sé que la testosterona no me funciona, bloqueo lo utilizamos a veces progesterona para ellos. Si sé que el paciente tiene un receptor de testosterona en el cual está mutado y ha perdido el lugar de unión al ligando, utilizo otros fármacos para eso. Entonces, reconocer cómo el receptor de andrógeno funciona y cuáles son los puntos de control me abre la mente para reconocer todas las opciones terapéuticas que tengo, desde la hipófisis, suprarrenal, membrana celular, citosol y núcleo. Tengo todas esas opciones para controlar. Pero ¿cuál es el objetivo dentro del escenario de cáncer de próstata hormonosensible? El objetivo es castrarlo. Yo debo tener niveles de testosterona de castración. ¿Cuánto es el valor de testosterona de un varón aproximadamente? Varón adolescente en primavera o en la semana sanbernardina. Alrededor de 300 de testosterona. Pero cuando yo lo someto a fármacos para castrarlo, bajo los niveles a menos de 0,5 de testosterona. Entonces, en ese momento, yo hablo de castración. Es decir, cuando yo trato a un paciente con cáncer de próstata metastásico, busco castrarlo, busco llevar la testosterona a niveles menores a 0,5. Y eso lo puedo hacer o químicamente o farmacológicamente. Pero bueno, la neoplasia sigue avanzando. El cáncer de próstata hormonosensible responde por un tiempo, por los estudios actuales hasta 40 meses en promedio, estamos hablando de 3 años y medio en promedio, pero luego la neoplasia irremediablemente progresa. La fuerza de la naturaleza se abre camino. ¿Y qué hemos aprendido también ahí? Siempre hemos pensado que el cáncer de próstata progresa de manera unidireccional. Y teníamos el concepto de Darwin, ¿no? Una mutación acarrea a otra, la otra mutación a otra, y el cáncer va cambiando. Este tumor primario da una metástasis al hígado, el tumor primario da una metástasis al cerebro, el tumor primario da una metástasis al hueso. Pensábamos que era unidireccional. Eso era una visión reducida. Eso era como ver el bosque y ver solo un árbol en el bosque. Pero en realidad el problema es mucho más complejo. La progresión tumoral es mucho más compleja. Y ahora lo iremos viendo. Primero, dentro de la progresión tumoral en cáncer de próstata hay un fenómeno que se llama evolución clonal. Y lo voy a leer literalmente, dice. En la progresión tumoral en cáncer de próstata surgen múltiples clonas tumorales que retroceden y que evolucionan durante la progresión de la enfermedad. Dice, inclusive compiten entre ellas. O sea, durante lo que nosotros revisábamos en las primeras diapositivas, que biopsiaban el tumor prostático, veían que hay múltiples patrones genéticos de cada uno de ellos, en la progresión también ocurre así. Hay múltiples clonas que surgen en el paciente. En la siguiente diapositiva se van a ver lo mejor. No se nota muy bien acá, la próxima lo pongo más grande, pero estos son 5 pacientes de cáncer de próstata, en donde cada flecha representa un patrón genético de evolución. Si se esfuerzan un poco acá, van a ver que este paciente tiene flechas de diferentes colores. Del tumor primario surgió una metástasis hacia el hígado. De la metástasis hepática dio metástasis al pulmón. La metástasis del pulmón da metástasis al hueso. Es decir, si yo hago en ese paciente patrones de expresión genética en el tumor primario, en la metástasis hepática, en la metástasis ósea, son diferentes patrones. Inclusive puedo determinar que la metástasis ganglionar proviene de la metástasis hepática y no del tumor primario. Es decir, la evolución o la progresión no es unidireccional, es multidireccional, es heterogénea, no es lineal. Lo que veíamos, nuestra visión tradicional de ver la progresión como un solo árbol, no es un solo árbol, son múltiples árboles. ¿Y cuál es lo más interesante acá? Dice, ¿no? Se encontró que esa diseminación de metástasis a metástasis era común. O sea, ya no tienes metástasis del primario, no. La metástasis te da metástasis, ¿no? Ya sea a través de una siembra monoclonal o a través de una transferencia de múltiples clonas en sitios tumorales. Y todavía más, inclusive cuando una metástasis
por ejemplo, ósea, da una metástasis hepática, donde ya hay una metástasis hepática, las dos clonas compiten o cooperan para sobrevivir en el tiempo, ¿no? Eso es lo que se conoce como la hipótesis de la semilla y el suelo, ¿no? Estas subclonas resistentes resultantes no están limitadas a un único sitio, surgen como una imagen de múltiples clonas de tumores que compiten por el dominio en la totalidad del huésped. ¿Qué te quiere decir todas estas diapositivas que he mencionado en estas últimas 3 diapositivas? Que la progresión tumoral es un proceso dinámico. Es un terror pensarlo así, ¿no? O sea, mi abuelito que tiene cáncer de próstata, en realidad metástasis al hueso no tiene solo un cáncer de próstata, tiene múltiples cánceres de próstata que están proliferando en él, y el médico tiene que tratar los múltiples cánceres de próstata. Y estas clonas intentan competir entre ellas para acabar tomando todo el ser humano, ¿no? Entonces, antes, ¿cómo lo veíamos? Veíamos al cáncer o a la progresión oncológica de una forma lineal, como lo decía Darwin, pero actualmente sabemos que no, que esto es un fenómeno donde se presentan múltiples fenotipos malignos que compiten entre ellos y que se acumulan y van acumulando mutaciones de manera aleatoria, ¿no? Estas alteraciones se seleccionan por una presión del medio ambiente, fármacos, así como la impuesta por diferentes fármacos en el paciente, ¿no? O sea, la presión selectiva que le impone tu tratamiento logra hacer desarrollar todas estas clonas, ¿no? A través de estas alteraciones genómicas y de la presión selectiva, se convierte en una entidad eminentemente nueva, básicamente una nueva forma, un significado literal de la palabra griega neoplasia. Es decir, lo que los griegos describían como cáncer, como neoplasia, nuevo tumor, un nuevo grupo celular, que en realidad eso es lo que ocurre. Cada vez que da una metástasis surge una nueva clona tumoral, un nuevo patrón genético, lo que hace más difícil el tumor. El concepto de neoplasia actualmente tiene más solidez a partir del conocimiento de esta forma de progresión. Bueno, sigamos avanzando en la historia natural del cáncer de próstata. Surge el cáncer de próstata resistente a la castración. ¿Cuáles son los mecanismos principales de resistencia a la castración? Probablemente el principal mecanismo es que la célula utiliza otros ligandos para estimular el receptor de testosterona. Ya no utiliza la testosterona, utiliza el estrógeno, utiliza los corticoides. Pero el otro mecanismo es la mutación del receptor de testosterona. El receptor de testosterona, como todo receptor, tiene un bucle de unión al ligando, ¿no? Un bucle donde tiene que unirse el ligando para que se internalice el núcleo. Bueno, el receptor lo amputa, lo pierde, por lo tanto ya no responde al ligando, se activa de manera constitutiva. El receptor de andrógeno, si uno lo ve, en realidad tiene una serie de segmentos y una serie de variables, ¿no? Un dominio de unión al núcleo, un dominio de unión al ADN, un dominio de unión al ligando. El receptor de testosterona o receptor de andrógeno va a perder esa unión al ligando. Y se descubrió alrededor del año 1997, ¿correcto? Empezaron a detectarse en la sangre de los pacientes formas truncadas del receptor de testosterona. Y nos dimos cuenta por qué los pacientes no responden a la manipulación hormonal. Ese paciente ya no tiene un receptor de testosterona intacto. Ese paciente ha mutado su receptor y lo tiene truncado, lo tiene amputado. Luego empezamos a medir estas formas de receptor. La forma más común del receptor de andrógeno truncado se denomina ARB7. Y acá se encuentra, ¿no? Mire, este es el receptor del andrógeno intacto. Acá está el bucle de unión al ligando. Y el ARB7, que es el receptor de andrógeno mutado, ya no tiene el ligando. Esta es la forma como el cáncer de próstata se vuelve resistente a la castración. Ya no lo controla tu testosterona, lo bloqueas, lo tienes en niveles de castración, le das toneladas de betalutamina, abiraterona, pero no, él es insensible a la manipulación hormonal. ¿Qué otro fenómeno ocurre en la resistencia a la castración? Otro fenómeno también espeluznante a veces, el cambio de fenotipo. Es decir, ya no solo hay un cambio de genotipo, ya no solo detecto que genotípicamente ha cambiado, también cambia de fenotipo. Es decir, de ser un adenocarcinoma pasa a ser un cáncer neuroendocrino. A veces cambia hasta ser un sarcoma de próstata. Entonces, tu cabeza se pone un poco dura. Dices, oye, ¿cómo es posible que una neoplasia
de tipo adenocarcinoma, una neoplasia epitelial, puede cambiar radicalmente y morfológicamente puedo verlo como un neuroendocrino, como un small cell, o puedo verlo como un sarcoma. Ocurre eso, más o menos entre de 10 pacientes en resistencia a la castración, 1 a 2 va a tener un cambio de fenotipo. O sea, el cambio fenotípico es tal que ya el fenotipo cambió. Por lo tanto, tu tratamiento ya no lo tratas como cáncer de próstata, lo tratas como un sarcoma de próstata, lo tratas como un tumor neuroendocrino, con fármacos de manipulación endocrina. Entonces, eso ocurre en cáncer de próstata, ¿no? Las clonas se van segregando, la presión selectiva del fármaco las va seleccionando, y luego tienes un tumor eminentemente con variables neuroendocrinas. Entonces, esta remarcable plasticidad en la identidad celular es lo que le permite prosperar al cáncer. Esta es una forma de progresión en las etapas de resistencia a la castración. Y luego tienes un paciente que inicialmente empezó, el típico, la persona de 70 años, adenocarcinoma de próstata, PSA alto, eminentemente enfermedad ósea. Pasan los años, se vuelve resistente a la castración, ¿y qué tienes? Un cáncer de próstata, small cell, eminentemente visceral, con grandes masas adenopáticas bulky, PSA indetectable o muy bajo. Es decir, que no te produce PSA, marcadores neuroendocrinos y resistente a la castración desde etapas muy tempranas. Esto se conoce como variantes agresivas del cáncer de próstata y se encuentran en pacientes con resistente a la castración. Luego hay otro grupo de fenómenos que participan en la resistencia a la castración, la susceptibilidad genética. Se supone que nosotros, para reparar el ADN está dañado todos los días en cada proceso de mitosis por diferentes factores: radiación, luz solar, citoquímicos, fármacos, citotóxicos dañan el ADN. Pero el ADN tiene dos grupos de proteínas que participan en la reparación del ADN. Unas que participan en las rupturas de cadena simple y unos que participan en las rupturas de cadena doble. El más representante de los de reparación de cadena doble es el BRCA, y el más representativo de los reparadores de cadena simple, el PARP. Entonces luego tienes unos fármacos. Se descubrieron unos fármacos que bloquean el PARP, inhibidores del PARP. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene un cáncer de próstata con mutación del BRCA, veamos acá. Si este paciente tiene mutación del BRCA, es decir, no va a poder reparar los errores en cadena doble utilizando el BRCA, bueno, repara el ADN utilizando los de cadena simple. Pero ¿qué pasa si lo bloqueas tú esta proteína con un fármaco? Es decir, ya no le dejas a la célula opción de repararse y la célula entra en apoptosis. Eso ocurre en cáncer de próstata. Más o menos de 10 pacientes de resistencia a la castración, 2 tienen alteraciones genéticas de los genes reparadores del ADN. Y en ese grupo de pacientes utilizamos fármacos como el PARP. Si detecto que este cáncer de próstata tiene BRCA mutado, le doy un inhibidor PARP y debo lograr respuesta. Ese fenómeno se conoce como letalidad sintética. Este es otro concepto que viene de otras neoplasias, pero que en cáncer de próstata se utiliza. ¿A qué nos referimos con letalidad sintética? Se dice que 2 genes son de letalidad sintética cuando, si uno de ellos está mutado, la célula todavía sobrevive. Pero si los 2 genes están alterados o mutados, la célula muere. Este es el ejemplo clásico, ¿no? El paciente con BRCA. El paciente con BRCA mutado no puede reparar su ADN utilizando el BRCA. Pues utiliza los de cadena simple, el PARP. Pero ¿qué pasa si lo bloqueas el PARP? Entra el fenómeno de esos 2 genes tienen letalidad sintética. Bloqueaste el BRCA, el BRCA está bloqueado, el PARP está bloqueado, la célula entra en apoptosis o en necrosis tumoral. Ese fenómeno se presenta en cáncer de próstata. Y luego viene otra estrategia terapéutica que está entrando en cáncer de próstata, que explica mucho de la fisiopatología también de cáncer de próstata. Y esto surgió al reconocer los fenómenos de inmunovigilancia o inmunosenescencia o inmunodestrucción de las neoplasias. Se vio que nuestro sistema inmunológico tiene un patrón, una fuerza en la presencia o en la eliminación de una neoplasia. Cáncer de próstata no es una neoplasia que tenga predominantemente como mecanismo fisiopatológico para su aparición la presencia de alteraciones mutacionales o heterogeneidad mutacional o carga mutacional. Principalmente las neoplasias cuyo patrón de fisiopatología está centrado principalmente en alteraciones
de la inmunogenicidad está vejiga, melanoma, cáncer de cabeza y cuello. Próstata está como que en la mitad, un poco al final. Pero hay un grupo de pacientes con cáncer de próstata que tienen su desarrollo de su enfermedad está comandado por alteraciones inmunogénicas. Y existe un grupo de fármacos que si tú demuestras que esta enfermedad tiene alteraciones del MMR, de la inestabilidad microsatelital, tú puedes utilizarlas. Se supone que los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital empiezan a tener más heterogeneidad antigénica y esa heterogeneidad de antígenos desencadena que el linfocito T lo detecte de mejor manera. Y si lo detecta de mejor manera, lo puede eliminar. Pero ¿qué pasa si yo estimulo al linfocito T para que él se lance contra la célula? Sí lo puedo hacer. Entonces surgió un nuevo grupo de fármacos, que ustedes habrán visto en su libro de farmacología, que tú tienes fármacos por determinados grupos, ¿no? Fármacos anti-pseudomonas, fármacos anti-beta-lactámicos, fármacos aminoglucósidos. Pero luego tienes un grupo de fármacos que se llaman agnósticos. ¿Qué significa agnóstico? Un fármaco que actúa en la mutación antes que en el fenotipo del tumor. O sea, ya no me importa, ese fármaco no está diseñado para el cáncer de pulmón, para el cáncer de riñón, para el cáncer de próstata, ¿no? Es un fármaco que está diseñado para una mutación. Si ese paciente lo tiene, independiente del fenotipo que exprese, sea cáncer de piel, melanoma, leucemia, lo que sea, si tiene la mutación le doy el fármaco. Entonces ese fármaco no está aprobado para cáncer de pulmón o riñón, no, está aprobado para una mutación. A los fármacos que tienen esa acción transversal, comandado por una mutación, se denomina fármacos agnósticos. En el año 2018 fue aprobado pembrolizumab y lo que está recomendado actualmente es en aquellos pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, buscarles el MMR o la inestabilidad microsatelital. Se dice que de 10 pacientes, de 5 pacientes, uno va a tener esto, en cáncer de próstata resistente a la castración. Por lo tanto, si yo demuestro que ese paciente tiene esta alteración, yo puedo usar ese fármaco. Para ese paciente, la inmunogenicidad tendrá un valor importante. Bueno, vamos terminando ya un poco y vamos a ver, bueno, entonces, con todo lo que hemos hablado ahorita, heterogeneidad tumoral, fenómenos adaptativos, inteligencia, multifocalidad, fenómenos de resistencia, bueno, la clasificación de cáncer de próstata ha cambiado, pues lamentablemente tiene que cambiar. Entonces, historia natural que les he mencionado, como cáncer de próstata localizado, metastásico, hormonosensible, metastásico, hormonoresistente, tiene que cambiar. En realidad, lo que se ha venido descubriendo en cáncer de próstata es que los fenómenos que desencadenan la presencia de la enfermedad son tan variados. Uno de los más variados y más interesantes es la cromotripsis. ¿Quién de ustedes ha leído algo de la cromotripsis? ¿Alguien? Es un fenómeno bastante complejo. Se supone que dentro del cáncer de próstata la cromotripsis representa alrededor del 23% de los fenómenos de progresión. ¿Qué es la cromotripsis? La cromotripsis es un fenómeno en el cual se producen decenas o incluso cientos de reordenamientos cromosómicos que ocurren en un solo evento catastrófico. De manera, se van perdiendo segmentos del cromosoma y se empiezan a traslocar. Empiezas a encontrar lo que anteriormente nosotros no sabíamos cómo explicarlo. Hacíamos la citogenética por algún trabajo de investigación al cáncer de próstata y encontraba deleciones, deleciones, adiciones, genes que se encuentran adicionales al patrón normal de un genotipo. Entonces, lo que se ha ido entendiendo en los últimos años es que estas adiciones o disrupciones genéticas, aparte de llevar el cromosoma adicional, llevan una serie de fenómenos que implican la deleción de genes supresores o amplificación de oncogénesis. Este fenómeno, por ejemplo, el cáncer de riñón tiene mucho impacto. Se supone que en el cáncer de riñón tenemos un dato de cromotripsis bastante interesante. Se supone que los fenómenos fisiopatológicos para el desarrollo de cáncer de riñón ocurren en la adolescencia. Alrededor de los 10 a 12 años, los pacientes que van a tener cáncer de riñón, tú ya encuentras alteraciones del cromosoma 3 en el brazo P. Lo encuentras ya perdido, amputado. Siguen una serie de eventos y 20 a 30 años después, el paciente expresa cáncer de riñón.
La cromotripsis como evento fisiopatogénico dentro del cáncer está teniendo cada vez un mayor impacto, una mayor representación y tiene que cambiar la historia natural de cáncer de próstata. La clásica definición de cáncer de próstata que hablábamos de los eventos desencadenados por la metástasis y por la sensibilidad o no a la manipulación hormonal tiene que cambiar. El cáncer de próstata ya no se tiene que ver de esa manera, se tiene que ver con perfiles moleculares, estudios de panorama genético, de subpoblaciones, de biopsia a la metástasis. O sea, actualmente ya no tratamos, ¿cómo creen que debo tratar un cáncer de próstata? Por ejemplo, si el paciente tiene 10 años después de haber sido diagnosticado cáncer de próstata, hace metástasis al hueso, ¿cómo debo tratarlo? ¿Debo pedirle a mi patólogo, por favor, sácame la muestra que la tienes congelada en parafina de hace 10 años atrás? Dime cómo era ese cáncer de próstata para yo tratarlo. Con lo que les he contado, ese sería el concepto, eso es lo que hacemos actualmente. ¿Ese será lo correcto? ¿O lo correcto es, señor, le voy a someter a una biopsia del hueso o una biopsia hepática, voy a hacerle un perfil genético o voy a estudiarlo con inmunistoquímica para ver qué tiene ahora y cómo lo puedo atacar? Pues actualmente la rebiopsia en el cáncer es casi una regla. No coincidimos tratar a una mujer con cáncer de mama o un paciente con cáncer de pulmón con la biopsia que le tomaron hace 2 años y que está guardada debido en cera de patología. Tenemos que tomar una biopsia. Ese es el concepto que se viene en los siguientes años. Y se hizo este estudio, ¿no? Este es un estudio de más o menos 11 pacientes que respondieron a viraterona en promedio. Estos pacientes a la progresión, el paciente recibía tratamiento y a la progresión le hacían una biopsia. Y volvían a estudiar genéticamente y determinaban a qué es sensible. Y de acuerdo a su sensibilidad, les ponían a un tratamiento. Si tú haces ese seguimiento dinámico, biológico y adaptativo al tratamiento, al paciente, vas a obtener un mejor resultado. Entonces, actualmente tenemos como regla así, ¿no? Si el paciente ya progresó a docetaxel, ya no le vuelvo a dar docetaxel porque ya progresó. Pero el concepto actual, al saber que existe clonalidad, metástasis de metástasis, diferentes patrones, entonces yo sé que el paciente puede revertir su sensibilidad a docetaxel. Entonces, si lo hago un patrón genético y determino que ese paciente todavía es sensible a docetaxel, lo vuelvo a responder a docetaxel. Actualmente no hacemos eso. En la mañana él estaba en la consulta, si la señora Ramírez progresó a traciclina, docetaxel y fexetabina, pucha, ¿y ahora qué le doy? Como ya progresó a 3, ya que busco en mi libro que hay, ya le doy etopósito. No, actualmente los avances en oncología, en fisiopatología de cáncer, te obligan a tomar una biopsia y determinar si esa biopsia es sensible al tratamiento. Y de acuerdo a la sensibilidad, vuelvo a retomar mi tratamiento. Pues si tú haces ese tratamiento ese tratamiento dinámico, adaptativo, le sacas el jugo a la neoplasia. Le exprimes más a tus fármacos y logras lo que él plantea acá, ¿no? Aquellos pacientes que habían progresado a viraterona lograron 21 meses de sobrevida en comparación con 11 meses siguiendo la historia clásica del oncólogo, ¿no? O sea, si yo sigo mis parámetros clásicos para tratamiento oncológico, mi paciente vive 11 meses. Pero si hago un tracking de la neoplasia, un seguimiento biológico dinámico de la metástasis, duplico el tiempo, porque encuentro más opciones terapéuticas. Eso sí parece ciencia ficción, pero por eso les comentaba al inicio, ¿no? A mí me parecía también ciencia ficción cuando estaba sentado acá en el año 95, que los ciclotrones eran una alucinación colectiva, ¿no? El primer ciclotrón a Perú habrá llegado hace 7 años. Del 95 hasta el 2000, estamos hablando de ¿cuántos años? Hasta el 2010, más o menos 15 años. O sea, la medicina que ustedes van a practicar es ese tipo de medicina. Ustedes van a tener la capacidad de hacer un tracking de la neoplasia. Señor Ramírez, ha progresado. Déjeme tomarme una muestra de sangre. Sí, señor, ahora me doy cuenta que su receptor de testosterona está mutado. Listo, ya no funciona por usted la testosterona. Por bloquear la testosterona vamos a cambiar a quimioterapia. Tu paciente progresa. Déjeme tomarme una muestra de sangre. A los 3 días recibes la información. No, señor, el receptor de testosterona que estaba truncado ha regresado a su forma normal. Por favor, le vamos a responder a hormonas y lo vuelvo a iniciar a testosterona. Esas formas dinámicas, esa es la que ustedes van a ver. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en cáncer de próstata, eso es lo que está ocurriendo.
Y en centros de alta complejidad oncológica, en centros de investigación ya se hace. Eso va a llegar no muy lejos, no nos sentamos y estamos haciendo alucinaciones. Entonces, ya para terminar, esta es la última diapositiva, el cáncer está continuamente adaptándose. Es inevitable, es una fuerza de la naturaleza que intenta siempre estar un paso adelante. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Adaptarnos también. Tenemos que ser dinámicos en nuestro pensamiento, tenemos que adaptar nuestros tratamientos a él y tenemos que ser plásticos para entender lo que se viene, ¿no? Si pensamos que el cáncer es lineal, que es un árbol, estamos complicados. Tenemos que entender que el cáncer es multilineal en su progresión. El cáncer es un bosque y que debo interpretarlo. Entonces mi cerebro tiene que estar adaptado para entenderlo así. ¿Listo, chicos? Esa es la